¿Sabías que hay canciones que, aunque suenan espirituales, en realidad ofenden a Dios? Muchas veces levantamos nuestras manos en adoración sin darnos cuenta de que nuestras palabras contradicen las Escrituras. En Mateo 15:8, Jesús advirtió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esta declaración poderosa nos confronta con una verdad incómoda. No todo lo que cantamos en la iglesia agrada al Señor. Algunas letras promueven falsas doctrinas, exaltan al hombre en lugar de a Dios o distorsionan el mensaje del Evangelio. Hoy exploraremos 6 canciones que deberías dejar de cantar ahora mismo, porque lejos de atraer su presencia la alejan. Te mostraremos cómo identificar letras que deshonran a Dios y revelaremos por qué algunas melodías que parecen ungidas en realidad provocan su rechazo. ¿Estás listo para entender lo que Dios realmente espera de nuestra adoración? Muchas veces creemos que porque algo suena espiritual, automáticamente agrada a Dios. Pero, ¿qué pasa cuando lo que cantamos en la iglesia no exalta su nombre sino el nuestro? ¿Qué sucede cuando nuestras letras dejan de ser adoración para convertirse en autoafirmación religiosa? Este es uno de los errores más sutiles y peligrosos dentro de la iglesia moderna, y también uno de los menos reconocidos, porque se disfraza de espiritualidad y se propaga desde los altares sin resistencia. Lo triste es que se ha vuelto tan común que muchos ya no logran diferenciar una canción centrada en Dios de una centrada en el hombre. Pero la Biblia nos ofrece una advertencia clara sobre este tema. En Juan 3:30, Juan el Bautista declaró con firmeza: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Esta declaración no fue un capricho, fue una revelación del orden divino. En toda verdadera adoración, Cristo debe ser el centro y nosotros debemos desaparecer detrás de su gloria. Sin embargo, muchas canciones que hoy se entonan en congregaciones alrededor del mundo hacen exactamente lo contrario. Colocan al hombre en el centro del escenario, repitiendo frases como: yo decreto, yo declaro, yo recibo, yo conquistaré. Esta repetición obsesiva del yo transforma la adoración en una exaltación del ego que roba a Dios la gloria que solo a Él le pertenece. Isaías 42:8 es contundente: yo soy el Señor, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a ídolos. Este versículo revela que Dios no comparte su gloria con nadie, y mucho menos con una generación que ha convertido el altar en un escenario de autosatisfacción emocional, en lugar de un lugar santo de rendición total. He estado en servicios donde las lágrimas corrían por los rostros mientras se cantaban letras llenas de afirmaciones humanas, sin una sola mención directa a Cristo, sin referencia a la cruz, sin necesidad del Espíritu Santo y sin profundidad doctrinal. Era pura emocionalidad espiritual disfrazada de adoración bíblica, y aunque parecía intenso, algo se sentía vacío. Esa sensación no era otra cosa que la ausencia de Dios, porque cuando Él no es exaltado, no permanece. Es fácil dejarse llevar por la melodía, por los arreglos musicales, por el ambiente emocional, pero la verdadera adoración no se mide por la emoción que provoca, sino por la verdad que proclama. En Juan 4:23, Jesús dijo: se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Aquí Jesús nos revela el estándar de Dios para la adoración. Debe ser en espíritu, sí, pero también en verdad. Una letra que no proclama la verdad del Evangelio, aunque nos haga llorar o estremecer, no es adoración verdadera, sino una imitación hueca que agrada al oído, pero no al cielo. Piensa en los salmos escritos por David. Muchos de ellos nacieron del quebrantamiento, de la persecución, del dolor, pero en cada uno la gloria siempre vuelve a Dios.
Aún en medio de sus lamentos, David decía cosas como: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Salmo 62, 1. Y no, mi victoria viene de mí mismo. No decía yo venceré, decía Él me librará. Cuando David se enfrentó a Goliat, no dijo confío en mi onda. Dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Primera Samuel 17:45. David sabía que si algo iba a suceder, no sería por su fuerza ni por su habilidad, sino porque Dios estaba con él. Y eso es lo que nuestras canciones deberían reflejar constantemente. Hoy muchas letras suenan más a arengas de autoayuda que a alabanzas bíblicas. Frases como: hoy recibo todo lo que me pertenece, el cielo se abre para mí, yo desato bendiciones, se repiten sin reflexión teológica y sin el respaldo del contexto bíblico. Muchas de estas ideas ni siquiera aparecen en la Escritura, y las que sí han sido extraídas lo han sido sin discernimiento y puestas en canciones como si fueran mantras mágicos. Cuando en realidad Dios no responde a fórmulas sino a corazones rendidos. La adoración no es un medio para obtener bendiciones, es el fin en sí mismo. Exaltar al que es digno por quien es, no por lo que da. Algunas personas podrían argumentar que estas canciones inspiran, que levantan el ánimo y que Dios mira la intención del corazón. Y sí, Dios ve el corazón, pero también analiza nuestras palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Si lo que cantamos está centrado en nosotros, eso revela que lo que más ocupa nuestro corazón no es Cristo, sino nosotros mismos. Proverbios 19:21 dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. La adoración nunca fue diseñada para mover a Dios según nuestro deseo, sino para alinearnos a su voluntad, para rendirnos por completo y declarar, como Jesús en Getsemaní: no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Cuando cantamos canciones que solo hablan de lo que queremos recibir, de lo que creemos merecer, de lo que creemos poder lograr con nuestra fe, estamos tergiversando el corazón del Evangelio y cayendo en un narcisismo espiritual disfrazado de devoción. Hay una gran diferencia entre una canción que dice tú eres mi refugio en medio de la tormenta y una que dice yo tengo el poder para calmar mi tormenta. Una apunta a Dios, la otra apunta al yo. Una refleja dependencia, la otra refleja autosuficiencia. La primera es adoración, la segunda es orgullo no redimido, que se ha filtrado incluso en nuestros tiempos de alabanza colectiva. Cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas, no encontramos ni una sola línea que glorifique al ser humano, todo lo contrario. Constantemente nos recuerda que sin Cristo nada somos. En Filipenses 3:3 dice: nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos la confianza en la carne. Esta declaración podría ser el fundamento de toda adoración verdadera. No ponemos nuestra confianza en la carne, no cantamos nuestras propias virtudes, no exaltamos nuestras fuerzas. Adoramos a aquel que nos amó cuando aún éramos pecadores. Romanos 5:8. La iglesia necesita urgentemente volver a cantar letras que exalten la majestad, la soberanía, la misericordia y la santidad de Dios. Canciones que hablen de su justicia, de su fidelidad, de su plan eterno, no de nuestras emociones cambiantes, ni de nuestros deseos momentáneos. No fuimos llamados a usar la adoración como una herramienta para automotivarnos,
sino como una ofrenda para glorificarlo a Él. La adoración debe ser teocéntrica, no antropocéntrica. Debe comenzar en el trono, no en nuestros sentimientos. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios no le dijo, declara tu victoria sobre Egipto. Le dijo, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra santa. Éxodo 3:5. Hoy muchas canciones serían incapaces de provocar ese tipo de reverencia porque han perdido el temor santo y lo han cambiado por una familiaridad que trivializa la presencia de Dios. Hemos olvidado que Dios sigue siendo fuego consumidor. Hebreos 12:29. Y que la adoración no es un entretenimiento espiritual, sino un acto sagrado. En algunas iglesias se celebran conciertos que se presentan como noches de adoración, pero donde el nombre de Cristo apenas se menciona. Las luces, el humo, las coreografías y la producción son impecables, pero si se quita la música, lo que queda no es adoración, es espectáculo disfrazado de espiritualidad. El verdadero adorador no necesita luces, necesita verdad, no necesita volumen, necesita revelación, no necesita ser animado a adorar. Necesita recordar lo que Cristo hizo en la cruz y eso lo quebranta, lo arrodilla y lo transforma. Cada vez que entonamos una canción en la congregación, estamos proclamando una doctrina, aunque no lo digamos así, porque la teología también se canta. Por eso es vital que examinemos cada letra a la luz de las Escrituras. No podemos seguir repitiendo frases que suenan bien, pero que enseñan mal. Como iglesia debemos volver al estándar bíblico y renunciar a todo lo que, aunque parezca bonito, no honra al Señor. El Salmo 115 comienza diciendo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Esta debe ser la actitud constante de un adorador verdadero. No se trata de nuestras emociones, no se trata de nuestros logros, se trata de su nombre, de su gloria, de su voluntad. Cuando entendemos esto, nuestras canciones cambian, nuestras letras se limpian, nuestro enfoque se corrige y Dios vuelve a ocupar por van a ocupar estaba el centro que nunca debimos quitarle. Quizás es tiempo de hacer silencio por un momento y evaluar nuestras canciones, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Tal vez hemos cantado por años letras que Dios nunca aprobó y no lo sabíamos. Tal vez hemos confundido emoción con unción y aprobación humana con presencia divina. Pero hoy el Espíritu Santo está trayendo convicción porque Él anhela llevarnos de vuelta a una adoración pura, profunda, bíblica. No una que infle nuestro ego, sino una que rompa nuestro corazón para que Él lo habite. Cuando una congregación repite con fervor frases que carecen de fundamento bíblico, está participando en la difusión de una doctrina adulterada, aunque lo haga sin intención consciente. No toda canción que menciona a Dios o a Jesús representa fielmente el mensaje del Evangelio. Hay letras que afirman que el creyente tiene el poder de decretar y exigir resultados del cielo, como si Dios fuera un siervo obligado a responder a órdenes humanas. Se canta con autoridad mal entendida frases como: yo ordeno que las puertas se abran, yo declaro que todo cambiará, yo decreto mi victoria, pero ningún pasaje bíblico enseña que el creyente tenga autoridad para decretar realidades espirituales fuera de la voluntad soberana de Dios. La idea de decretar proviene de una distorsión de la autoridad espiritual otorgada por Cristo en contextos específicos, pero ha sido sacada de contexto y manipulada hasta convertirse en una fórmula mágica que reduce la fe a declaraciones humanas. En Job 22:28 se lee: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Sin embargo, este versículo ha sido arrancado de su contexto, donde el orador no es Dios, sino Elifés,
un amigo de Job, cuyas palabras más adelante Dios reprende por no haber hablado lo recto acerca de él. Por tanto, usar este pasaje para fundamentar la doctrina de los decretos personales no solo es erróneo, sino espiritualmente peligroso. La Biblia enseña que la fe no consiste en declarar lo que uno quiere, sino en someterse a la voluntad perfecta de Dios. Romanos 10:17 afirma: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, la fe no se basa en mis decretos, sino en lo que Dios ha dicho. Su palabra es el fundamento y el filtro de toda declaración legítima. Por eso Jesús enseñó en Mateo 6:10: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta es la oración del hijo obediente, no del siervo arrogante. Otro error doctrinal presente en muchas canciones modernas es la creencia de que se puede atraer la presencia de Dios mediante palabras específicas o acciones emocionales, como si su gloria dependiera de un ambiente creado por el hombre. Frases como: si cantamos más fuerte, Él vendrá, o si clamamos más alto, descenderá su fuego, transmiten una teología errada que contradice la omnipresencia y la soberanía del Espíritu Santo. El Espíritu no es invocado como una energía manipulable. Él es Dios y actúa conforme a su voluntad, como afirma 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Atribuirle al hombre el poder de invocar o provocar la presencia divina mediante emociones intensas o repeticiones insistentes es caer en el error de los profetas de Baal en el monte Carmelo, quienes gritaban y se cortaban esperando que su Dios respondiera, mientras Elías simplemente oró con reverencia y Dios respondió con fuego. La verdadera manifestación de Dios no depende de la intensidad de la música ni del volumen de nuestras voces. Depende de un corazón humillado y de la voluntad soberana del Señor. Salmo 51:17 lo declara: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Algunas canciones proclaman que los creyentes tienen autoridad para reclamar herencias espirituales sin considerar las condiciones establecidas por Dios para recibirlas. Se cantan frases como: yo reclamo lo que es mío, yo tomo mi bendición hoy, yo exijo lo prometido, sin discernir que muchas promesas bíblicas están sujetas a obediencia, fidelidad y santidad. No es lícito reclamar lo que no se ha buscado conforme al corazón de Dios. Deuteronomio 28 muestra con claridad que las bendiciones prometidas están condicionadas a la obediencia. Si oyeres atentamente la voz del Señor, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Sin obediencia no hay herencia, aunque se repita una canción 1000 veces. Otro concepto erróneo es la enseñanza cantada de que Dios está obligado a responder según nuestras expectativas, como si sus promesas fueran garantías incondicionales, sin proceso, sin quebranto, sin santificación. Se repiten letras que dicen: Él no puede fallarme, Él tiene que cumplir lo que dijo, Él hará lo que prometió hoy mismo. Pero esta mentalidad desconoce que Dios es soberano en sus tiempos y en sus métodos. Hebreos 6:16 afirma: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham recibió lo prometido, pero después de años de espera y formación. La promesa no es una orden, sino un acto de gracia. No se exige, se recibe. La música cristiana no puede funcionar como una plataforma para imponer doctrinas falsas. Aunque esté bien intencionada, el error sigue siendo error. Por eso, Pablo exhortó a Timoteo a retener la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor
que es en Cristo Jesús. Segunda a Timoteo 1:13. La iglesia primitiva entendía que tanto la enseñanza como la adoración debían estar alineadas con la verdad revelada. Cualquier desviación debía ser corregida y no promovida. El uso de frases sin fundamento como yo desato mi milagro hoy, yo traigo el cielo a la tierra, yo abro los cielos sobre mi casa, promueve una espiritualidad centrada en el control humano que busca manipular lo divino a través de declaraciones poderosas, pero vacías de verdad bíblica. Esta práctica se asemeja más a rituales místicos que a la adoración cristiana verdadera. La Biblia enseña que el cielo se abre cuando Dios lo decide y no cuando el hombre lo ordena. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. El cielo se abre cuando Dios habla, no cuando el hombre canta. Es importante aclarar que el poder de las palabras existe, pero solo cuando están alineadas con la palabra de Dios. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Pero esto no significa que podamos crear realidades divinas por medio de frases repetidas. Nuestras palabras reflejan lo que hay en el corazón. Si el corazón está lleno de la palabra, nuestras declaraciones serán coherentes con la verdad. Si el corazón está lleno de deseo egoísta, nuestras palabras serán manipulación disfrazada de fe. En la Escritura no se encuentran ejemplos de adoradores que exigieran bendiciones a través de cantos. Lo que encontramos son hombres y mujeres que se postraban, que adoraban en medio de la prueba, que exaltaban a Dios sin condiciones. Hechos 16 muestra a Pablo y Silas cantando himnos en la cárcel, sin pedir libertad ni milagros, y fue en ese acto de rendición que el poder de Dios se manifestó con un terremoto que abrió las puertas de la prisión. La verdadera adoración provoca respuestas sobrenaturales, no porque las exijamos, sino porque conmueve el corazón de Dios al reflejar su gloria y no los intereses humanos. Muchas canciones actuales han reemplazado la oración por declaraciones audaces pero sin dirección espiritual. Frases como: no acepto el fracaso, yo declaro puertas abiertas, yo traigo mi respuesta hoy, reflejan una actitud que busca controlar a Dios en lugar de someterse a Él. Santiago 4:15 corrige esta mentalidad diciendo: en lugar de decir mañana haremos esto o aquello, deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Aquí Santiago revela que incluso nuestros planes deben estar sometidos al querer divino. No se trata de declarar, sino de discernir su voluntad. Cantar errores no los convierte en verdad y repetirlos con pasión no los hace bíblicos. La adoración debe ser examinada con el mismo rigor con que se evalúa una enseñanza, porque ambas comunican teología. Cuando una canción se convierte en una proclamación pública, está formando la mente espiritual de quienes la cantan. Si esa formación está basada en error, estamos levantando una generación de adoradores ignorantes de la verdad. Y eso es grave, porque Jesús dijo en Mateo 22:29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En tiempos donde el relativismo espiritual se ha infiltrado incluso en la música congregacional, es urgente volver al principio fundamental de que la palabra de Dios es la única norma de fe y conducta. Si una canción no puede ser sostenida por el texto bíblico, debe ser descartada, por mucho que nos guste su melodía. La adoración no se evalúa por gusto, se evalúa por fidelidad. Una iglesia que canta error es una iglesia que cree error, y una iglesia que cree error terminará viviendo en error. La pureza doctrinal no es una opción estética, es una necesidad espiritual.
La letra de cada canción debe ser un eco de la palabra y no una invención emocional. Las emociones no son malas, pero deben ser gobernadas por la verdad. La adoración auténtica nace en el espíritu, pero se nutre de la doctrina. Sin verdad no hay adoración, hay espectáculo. Sin palabra no hay alabanza, hay confusión. Sin Cristo no hay canto que Dios reciba, por hermoso que suene. El llamado es claro: cantar la palabra, proclamar la verdad, entonar himnos que eleven el nombre de Cristo y edifiquen al cuerpo de manera santa y pura. Colosenses 3:16 lo ordena: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Este versículo une enseñanza y canto como dos expresiones inseparables. La adoración debe enseñar, no entretener. Debe exhortar, no manipular. Debe glorificar a Dios, no satisfacer al oyente. Cuando nuestras canciones se alinean con la palabra, el cielo responde, no porque lo obligamos, sino porque nos sometemos. Cuando nuestras letras proclaman la verdad, el Espíritu Santo respalda, porque Él guía a toda verdad. Juan 16:13. Cuando nuestras voces se levantan en humildad y obediencia, Dios se manifiesta porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Salmo 22:3. No podemos permitir que la mentira vestida de alabanza continúe ocupando lugar en nuestras congregaciones. No se trata de juzgar intenciones, sino de examinar contenidos. No se trata de rechazar nuevas composiciones, sino de purificar los mensajes. No se trata de volver al pasado, sino de restaurar la fidelidad doctrinal en el presente, porque sólo así la adoración volverá a ser fuego santo que sube al trono y no humo emocional que se disipa sin dejar huella. En muchas congregaciones ya la adoración ha dejado de ser una expresión espiritual basada en la verdad, para convertirse en una experiencia sensorial guiada por la emoción. Los creyentes entran al templo buscando una sensación, no una transformación, esperando una atmósfera que los haga sentir algo, no una palabra que los confronte con la santidad de Dios. Esta sustitución sutil pero peligrosa ha producido un tipo de adoración centrada en lo que el hombre experimenta y no en lo que Dios demanda. La adoración emocionalista no es nueva, pero hoy ha alcanzado una sofisticación tal que muchos ya no logran distinguir entre la verdadera presencia del Espíritu Santo y una estimulación artificial producida por la música, los arreglos y las repeticiones constantes. La Escritura no prohíbe las emociones ni las desprecia, pero sí deja claro que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, no en sensaciones ni en ambiente. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La palabra verdad es fundamental porque establece un marco de referencia objetivo que no depende de lo que se siente, sino de lo que es conforme a las Escrituras. Una adoración emocionalista puede emocionar pero no edifica, puede conmover pero no santifica, puede atraer multitudes pero no transforma corazones. En el libro de Éxodo, cuando Moisés subió al monte a encontrarse con Dios, el pueblo se impacientó y pidió a Aarón que les hiciera un Dios visible. Él accedió y construyó un becerro de oro. Lo más llamativo de este relato es que al día siguiente el pueblo no realizó una fiesta pagana en el sentido común de la palabra, sino una celebración religiosa declarando: mañana celebraremos una fiesta al Señor. Éxodo 32:5.
Ellos estaban convencidos de estar adorando al verdadero Dios. Sin embargo, lo hacían conforme a sus emociones, deseos e imaginación, y no conforme a la verdad revelada por Dios. El resultado fue idolatría, juicio y separación. Hoy ocurre lo mismo cuando se canta a Dios desde la emoción y no desde la revelación. Cuando se construye una adoración moldeada por el gusto personal y no por la santidad de Dios. No importa cuán sinceras sean las intenciones. Si el fundamento es erróneo, el resultado será una ofensa espiritual. No toda alabanza es recibida en el cielo. Levítico 10 relata cómo Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño delante del Señor y fueron consumidos por su presencia. Lo hicieron en el contexto de la adoración, pero fuera del orden divino. Una adoración emocionalista puede volverse fuego extraño cuando pretende acercarse a Dios sin verdad ni obediencia. El uso excesivo de repeticiones en muchas canciones contemporáneas no siempre obedece a un deseo de enfatizar una verdad espiritual, sino a una estrategia para inducir una experiencia emocional repetitiva y manipuladora. No es raro encontrar canciones que repiten una frase vacía decenas de veces hasta provocar lágrimas, escalofríos o gritos, sin una sola declaración doctrinal sólida en toda su letra. Esto no es adoración, es estimulación emocional. Jesús mismo advirtió contra este tipo de práctica en Mateo 6:7, al decir: llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El principio se aplica igualmente a lo que cantamos. No se trata de cantidad de palabras, sino de la calidad de la verdad que proclamamos. El libro de los Salmos está lleno de expresiones profundas de emoción, pero siempre están conectadas con una verdad objetiva sobre Dios. David no escribía para liberar su alma, sino para proclamar la grandeza de Dios en medio de sus circunstancias. Sus emociones no eran el centro, eran el vehículo para declarar quién era Dios. Aun cuando sentía angustia o soledad, decía cosas como: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, 11. No se negaba a sí mismo sus emociones, pero las subordinaba a la verdad de que Dios sigue siendo digno de adoración, incluso cuando el alma se siente quebrada. Una adoración emocionalista reemplaza esta verdad con sensaciones pasajeras, busca provocar respuestas sin contenido, forma sin sustancia y fervor sin dirección. El creyente sale del templo diciendo que sintió algo, pero sin recordar una sola verdad bíblica que haya sido cantada, proclamada o entendida. Se canta para sentirse bien, no para rendirse ante la gloria del Eterno. Se canta para liberar tensiones, no para declarar la soberanía de Dios. Se canta para generar atmósfera, no para entrar en reverencia al trono del Altísimo. En el monte de la Transfiguración, Pedro quedó tan impactado por la experiencia que propuso hacer 3 enramadas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Marcos 9:5. Pero el Padre interrumpió ese momento y dijo: este es mi Hijo amado, escuchadle a Él. No les permitió quedarse en la experiencia emocional. Les recordó que el centro es Cristo y que su palabra es más importante que cualquier visión. Esta escena nos enseña que las experiencias sin verdad no son suficientes, que las emociones no son el fin y que el enfoque siempre debe regresar a la palabra hecha carne, no al sentimiento vivido. Cuando la música se convierte en un sustituto de la palabra, el resultado es confusión espiritual, porque el pueblo no será transformado por la intensidad de una melodía, sino por la claridad de la verdad proclamada. La fe
no viene por el cantar, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si la música no proclama la palabra, no produce fe, solo excita los sentidos. La adoración emocionalista no es necesariamente falsa por su forma, sino por su contenido o por su ausencia de contenido. Puede sonar sublime, pero si no edifica, no glorifica. Si no transforma, no honra. Y si no proclama la verdad de Dios, no lo representa. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Esto nos muestra que para que algo sea considerado verdadero, no puede apoyarse en una parte aislada o en una emoción puntual, sino en la totalidad de la palabra revelada. La adoración verdadera, entonces, debe surgir de una comprensión integral del carácter de Dios, de su santidad, de su justicia, de su misericordia y de su verdad. Todo esto debe estar presente de forma directa o implícita en nuestras canciones, porque sin esos elementos la alabanza se convierte en un eco de lo humano y no en una proclamación de lo divino. El apóstol Pablo enseñó en 1 Corintios 14:15: cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esta declaración destruye la falsa dicotomía entre emoción y razón, entre espíritu y verdad, entre gozo y doctrina. La adoración no es un conflicto entre lo que se siente y lo que se cree, sino una fusión santa entre lo que el corazón experimenta y lo que la mente afirma. Una adoración que ignora el entendimiento es peligrosa, porque deja al creyente vulnerable a cualquier ambiente manipulador, a cualquier letra sin fundamento, a cualquier frase que suene bonita, pero que encubra una mentira. La iglesia primitiva comprendía esto, por eso sus himnos estaban cargados de doctrina y proclamaban verdades centrales del Evangelio. Pasajes como Filipenses 2:6-11 o Colosenses 1:15-20 son considerados por muchos estudiosos como fragmentos de himnos cantados por los primeros cristianos, y lo que contienen no son emociones vacías, sino cristología pura. Declaraciones contundentes de la divinidad de Cristo, de su sacrificio, de su victoria sobre la muerte y de su exaltación en gloria. Esta es la adoración que permanece, no la que busca provocar lágrimas, sino la que proclama quién es Cristo. Cuando una congregación se acostumbra a asociar la presencia de Dios con una atmósfera emocional específica, corre el riesgo de depender de esas emociones para sentir que Dios está presente. Pero Dios no habita en el ruido, habita en la obediencia. Dios no se manifiesta solo donde hay lágrimas, también está donde hay verdad proclamada. En calma, Dios no se reduce a una atmósfera. Él es omnipresente, pero se revela donde hay corazones alineados con su palabra. Elías experimentó esta verdad en 1 de Reyes 19, cuando Dios se le manifestó no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. La manifestación de Dios no siempre es ruidosa. Muchas veces es profunda, silenciosa y reveladora. No siempre viene con escalofríos, a veces viene con convicción, no siempre con emoción, a veces con confrontación. Si la adoración que ofrecemos solo busca estimularnos y no transformarnos, estamos adorando una sensación, no al Dios vivo. Una iglesia que basa su adoración en emociones terminará produciendo creyentes inmaduros que dependen de estímulos para mantenerse firmes. Y eso contradice el llamado de Efesios 4:14, donde se nos exhorta a no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La emoción no es mala, pero no puede ser el timón de nuestra espiritualidad. La verdad debe gobernar la experiencia, no al revés. El apóstol Juan escribió
en Primera de Juan 3:18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este principio se aplica también a nuestra adoración. No cantemos lo que no vivimos. No proclamemos con música lo que no afirmamos con la vida. No expresemos adoración sin compromiso ni verdad, porque entonces nuestras canciones se vuelven sonido vacío, como címbalo que retiñe. Primera de Corintios 13:1. La adoración emocionalista canta mucho, pero obedece poco. Siente mucho, pero conoce poco. Proclama mucho, pero transforma poco. Dios no está buscando cantantes, está buscando verdaderos adoradores. Algunas canciones apelan a emociones intensas, sin dirección espiritual, sin referencia a Cristo, sin mensaje redentor, sin visión eterna. Se convierten en experiencias estéticas que agradan a los sentidos, pero no alimentan el alma. El creyente sale con los ojos húmedos, pero con el corazón vacío. Emocionado, pero no edificado. Tocado, pero no cambiado. No se trata de cuántos lloran durante una canción, sino de cuánto entienden de Dios después de haberla cantado. La adoración que transforma es la que revela la verdad. Y la verdad no siempre emociona, pero siempre libera. Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No dijo sentiréis algo y eso os hará libres, porque el poder de la libertad está en el conocimiento revelado, no en la emoción sentida. Si nuestras canciones no están llenas de verdad, no pueden ser instrumentos de libertad. Aunque suenen hermosas, aunque provoquen reacciones masivas, aunque sean virales, lo único que rompe cadenas es la verdad de Cristo, proclamada en obediencia. La adoración emocionalista ha sustituido el quebrantamiento genuino por el espectáculo. Ha reemplazado la reverencia por la exaltación personal. Ha transformado el altar en un escenario y al adorador en un animador. Pero el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Como en Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios no está buscando presentaciones, está buscando sacrificios. Santo no busca armonías, busca corazones, no busca luces, busca obediencia. Una generación que ha crecido alimentándose de canciones sin profundidad está en riesgo de convertirse en una iglesia sin discernimiento. Una iglesia que no distingue entre lo verdadero y lo falso, entre la presencia de Dios y un ambiente emocional, entre una experiencia espiritual y una manipulación psicológica. Por eso es urgente restaurar la verdad en nuestras canciones, para que la adoración vuelva a ser un altar de fuego santo, donde Dios se revela y no un espectáculo sentimental donde solo se conmueven los asistentes. Cuando la verdad ocupa el centro, la emoción encuentra su lugar y se convierte en respuesta, no en motor. La adoración auténtica no rechaza la emoción, pero la sujeta a la palabra. Cuando entendemos esto, nuestras canciones dejan de ser entretenimiento y se convierten en armas espirituales, en declaraciones proféticas, en afirmaciones bíblicas que preparan el corazón para obedecer, no para experimentar. La adoración emocionalista debe ser sustituida por una adoración basada en la verdad. La única verdad que transforma, que libera, que edifica, que honra a Dios y que permanece por la eternidad. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y si su palabra está en nuestras canciones, su presencia estará en nuestras vidas. Uno de los aspectos más alarmantes en muchas canciones que hoy se cantan en iglesias es que han comenzado a dibujar una imagen de Dios que no se parece al Dios de las Escrituras. Han convertido al Creador soberano en un servidor emocional. Han reducido al Todopoderoso a una figura supeditada a los sentimientos humanos.
a veces casi rogando por nuestra atención, implorando por nuestro afecto, esperando que le demos permiso para actuar, como si dependiera de nuestra aprobación para manifestarse. Pero la Biblia jamás presenta a Dios de esa manera. Él no es un mendigo de adoración. Él es el Rey de Reyes, el Señor de los ejércitos, el que estaba antes de que todo existiera y el que permanecerá para siempre, aunque todos le rechacen. En el Salmo 115:3 está escrita una verdad que derriba toda noción equivocada sobre la naturaleza divina. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Esta declaración corta pero poderosa nos recuerda que Dios no necesita nuestra autorización para moverse. Él actúa conforme a su voluntad. Su soberanía no está sujeta al deseo del hombre ni a la intensidad con la que se le clame. Él no se mueve porque lo llamamos, se mueve porque quiere. Su voluntad no responde a nuestros ritmos, responde a su propósito eterno. Cuando una canción sugiere que Dios está limitado por nuestra fe o por nuestra disposición emocional, está contradiciendo su soberanía. Cuando afirma que Él está triste porque no lo adoramos, como si eso lo disminuyera en su esencia, está construyendo una imagen débil de quien es en realidad. Y cuando se repite que Dios está esperando que tú lo invites a entrar, como si Él no pudiera hacerlo sin tu permiso, se está tergiversando la autoridad del Altísimo. Apocalipsis 3:28 ha sido mal interpretado muchas veces. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje es una invitación a comunión, no una prueba de dependencia divina. Cristo llama no porque no pueda entrar, sino porque desea intimidad, no porque dependa de nosotros para actuar. Al cantar letras que humanizan a Dios, que lo reducen a emociones fluctuantes o que lo retratan como alguien desesperado por nosotros, se está levantando un ídolo emocional disfrazado de Dios verdadero. Ese tipo de adoración no es aceptada en el cielo, porque no se está adorando a quien es, sino a quien imaginamos que es. En Romanos 1:21 a 23, Pablo habla de cómo los hombres conocieron a Dios, pero no lo glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible. Cuando Dios es presentado como una versión mejorada del ser humano, ya no estamos adorando al Dios bíblico, estamos adorando una construcción de nuestra propia mente. Hay letras que insinúan que Dios está limitado hasta que lo provoquemos, que su presencia se libera si gritamos lo suficiente, que su poder desciende solo si hay cierta atmósfera creada por nuestra pasión. Pero Dios no se rige por el ambiente, se rige por su voluntad. Él descendió sobre el monte Sinaí en medio de truenos y fuego sin que nadie lo llamara. Se manifestó a Moisés en la zarza ardiente sin música de fondo. Se reveló a Abraham sin necesidad de adoración congregacional. Dios se manifiesta cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Su soberanía no se ajusta a la intensidad de nuestras canciones. Hay también letras que sugieren que Dios existe únicamente para resolver nuestros problemas, como si su propósito principal fuera responder a nuestras necesidades. Frases como: Dios vendrá a arreglarlo todo. Dios solo quiere verte feliz. Dios no descansará hasta cumplir tu sueño. Suenan reconfortantes, pero reducen el carácter de Dios a un asistente personal que gira alrededor de nuestras expectativas. Pero Dios no gira en torno al hombre. El hombre fue creado para la gloria de Dios, no al revés. Isaías 43:7 lo deja claro.
a todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. La adoración que ignora esta verdad se convierte en un acto de egocentrismo espiritual. Se canta desde la necesidad, no desde la reverencia. Se proclama desde la carencia, no desde la revelación. Se eleva una melodía que busca consuelo, pero no se postra ante la majestad. Y Dios no se deleita en canciones que minimizan su carácter para maximizar nuestro sentir. Hay un desequilibrio cuando todo lo que se canta es acerca de lo que Dios hará por mí y no de quién es Él, aunque no haga nada más. Si nuestras canciones solo hablan de sus obras, pero no de su esencia, hemos reducido al Dios eterno a un instrumento de satisfacción personal. El Salmo 103 nos enseña cómo equilibrar correctamente esto. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. David habla de lo que Dios hace, sí, pero siempre desde el reconocimiento de quién es. Bendice, alma mía, al Señor, no por lo que espero que haga, sino porque Él es digno, porque su nombre es santo, porque su trono permanece firme, porque sus juicios son verdaderos, porque Él es Dios y no hay otro. La soberanía de Dios implica que Él decide cuándo, cómo y a quién bendecir. Implica que sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Isaías 55:9. Si nuestras letras niegan esto, si insinúan que Dios actúa bajo presión o responde por obligación, entonces estamos promoviendo una imagen distorsionada de su carácter. Toda adoración que nace de una mentira no puede ser verdadera, aunque esté acompañada de llanto, aunque mueva multitudes, aunque provoque respuestas visibles. Si no exalta la verdad del Dios soberano, no ha llegado a su trono. Las canciones que presentan a Dios como alguien que corre tras nosotros, suplicando atención, contradicen la imagen del pastor que busca a la oveja, no por necesidad, sino por amor. La parábola del hijo pródigo muestra a un padre que espera con compasión, no a un padre desesperado que ha perdido su identidad, esperando validación del hijo. Dios no necesita que lo amemos para saber quién es. Él es amor independientemente de nuestra respuesta. Él es justo, aunque el mundo entero lo rechace. Él es rey, aunque nadie lo cante. Una letra que contradice su soberanía es más peligrosa de lo que parece, porque moldea la manera en que el creyente percibe a Dios. Esa percepción afectará la forma en que se ora, en que se obedece, en que se camina. Cuando Dios es percibido como alguien débil o manipulable, la fe se convierte en una herramienta de control y no en una expresión de confianza. Se ora no para alinearse con su voluntad, sino para torcerla. Se canta no para rendirse, sino para atraer su atención. Se busca no para conocerle, sino para obtener algo de Él. Pero Dios no puede ser manipulado. Dios no cambia. Santiago 1:17 dice: en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no se adapta a nuestra música. Somos nosotros los que debemos ser transformados por su verdad. Cantar letras que afirman lo contrario es participar en una falsificación espiritual. Todo lo que no proviene de la verdad es pecado, porque Dios es verdad y no puede ser adorado en base a una mentira. La adoración que transforma comienza con una comprensión correcta de quién es Dios. Si Él no es soberano, entonces no es Dios. Si Él está limitado por nosotros, entonces no es el Todopoderoso. Si Él depende de nuestra respuesta para actuar, entonces ha dejado de ser el Alfa y la Omega. Pero las Escrituras son claras.
Él reina, Él decide, Él gobierna, y su gloria no depende de nuestro canto. Su trono no se tambalea por nuestra indiferencia. Él es y seguirá siendo el gran yo soy. Una de las distorsiones más sutiles que ha infiltrado la adoración congregacional es el uso de frases que suenan espirituales pero carecen de sustancia bíblica. Expresiones populares que apelan al oído moderno han desplazado la verdad revelada por Dios en su palabra. Frases como: Dios nunca llega tarde, Dios tiene un propósito con tu dolor, o lo mejor está por venir, se repiten con fervor, pero sin discernimiento. No todo lo que suena bien edifica, y no todo lo que motiva transforma. La fe no se sostiene en frases hechas, sino en la Escritura. Cuando la adoración se llena de clichés en lugar de verdades bíblicas, se vacía de poder espiritual. Porque el Espíritu Santo no respalda el humanismo disfrazado de fe. Él confirma lo que Él mismo ha dicho, no lo que el hombre ha inventado para consolarse. La música que reemplaza el Evangelio con frases vacías puede mover emociones, pero no quebranta corazones. Puede levantar ánimos, pero no confronta el pecado. Puede sonar correcta, pero no produce vida. Porque solo la palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Al cantar constantemente, lo mejor viene para ti. Sin cruz, sin arrepentimiento, sin santidad. Estamos predicando otro evangelio, uno centrado en el bienestar humano y no en la gloria de Dios. Estamos edificando sobre arena emocional y no sobre la roca que es Cristo Jesús. Las promesas de Dios no son declaraciones vacías, son verdades eternas que se cumplen conforme a su voluntad, no a nuestros deseos y mucho menos a nuestros coros repetitivos. Dios no nos llamó a cantar lo que suena bonito, nos llamó a proclamar lo que es eterno. Y si una letra no está arraigada en la Escritura, no importa cuántas veces se cante, no dejará fruto en el alma. La adoración verdadera exalta lo que Él ha dicho, no lo que nosotros queremos oír, porque solo su palabra permanece para siempre. Isaías 48. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Muchas canciones hoy se cantan en la iglesia para provocar reacciones inmediatas, para generar entusiasmo y elevar la adrenalina de los congregantes. Pero el poder de la adoración no reside en la euforia, ni en los gritos, ni en las manos levantadas. Dios no se impresiona por el volumen ni por la intensidad de la música, aunque las emociones sean fuertes, aunque la producción sea espectacular, aunque todos canten al unísono. La verdadera santidad no se mide por lo que se siente, sino por lo que se vive. La euforia puede crear momentos memorables, pero no transforma el corazón, ni moldea la vida según su palabra. El Salmo 51:17 declara: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta expresión nos recuerda que la adoración no se mide por la energía que se despliega, sino por la disposición del alma a someterse al trono del Creador. Cuando una canción logra que todos salten y griten, pero no provoca arrepentimiento ni entrega, no produce santidad. Aunque provoque emoción intensa, aunque eleve los sentidos, está vacía de propósito divino. El apóstol Pablo advirtió en Efesios 5:18-19: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No basta la apariencia externa de la adoración, no basta el movimiento del cuerpo, no basta la excitación colectiva. El énfasis debe estar en ser llenos del Espíritu, en que la palabra
y la verdad gobiernen la expresión musical y que la manifestación sea fruto de obediencia, no de espectáculo. Cuando la música sustituye la santidad por emoción, se crea un ciclo donde se busca sensación y no transformación, y el corazón queda atrapado en el estímulo en lugar de en el espíritu. La gloria de Dios no se conquista con emoción, ni se provoca con intensidad. Se recibe con reverencia, se responde con obediencia, se proclama con verdad. La euforia es pasajera, pero la santidad es duradera. Y toda adoración que no lleva al creyente a la santidad no cumple su propósito bíblico. El Salmo 102 dice: servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. La alegría es un fruto de la adoración, no su sustituto. La emoción debe acompañar la verdad, no reemplazarla. Si los cantos solo producen sensación de bienestar, pero no conducen al arrepentimiento, a la sumisión, ni al crecimiento espiritual, están desviando al pueblo de Dios de la esencia de la adoración verdadera. La euforia debe estar al servicio de la santidad y no la santidad al servicio de la euforia. Cuando las canciones provocan éxtasis y entretenimiento, sin una base en la verdad y sin generar obediencia, se convierten en un riesgo para la fe y para la formación espiritual del creyente. La verdadera adoración glorifica a Dios, edifica al pueblo, transforma el corazón y lleva a vivir conforme a su voluntad. No a depender de la intensidad de la música ni del efecto emocional que produce, sino a depender de su espíritu y de su palabra, para que cada acto de alabanza sea un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Romanos 12:1. La adoración que Dios recibe no es una rutina ni un ritual, es un acto vivo que trasciende melodías, letras y emociones, porque su propósito es que cada corazón sea transformado desde adentro y alineado con su voluntad. Cada nota, cada acorde, cada palabra debe convertirse en un instrumento que refleje su grandeza y no solo nuestra intención humana. El verdadero adorador no busca espectáculo ni reconocimiento, busca que su espíritu y su verdad se encuentren en perfecta armonía con la gloria del Creador. Cuando comprendemos que nuestra música es un reflejo de nuestra intimidad con Dios, cada canción se convierte en un puente entre el cielo y la tierra, un canal donde la santidad se manifiesta y la presencia del Espíritu Santo se siente, no por la cantidad de voces ni por la intensidad de la emoción, sino por la autenticidad de la entrega y la fidelidad a su palabra. La adoración debe provocar reverencia, despertar conciencia, mover al arrepentimiento y fortalecer la obediencia, porque sólo así se convierte en sacrificio vivo. Hoy es el momento de examinar nuestras canciones, nuestras motivaciones y la forma en que entonamos alabanzas, no para condenar, sino para restaurar la pureza de nuestra adoración, para que cada himno, cada canto, cada gesto se convierta en un testimonio de la majestad de Dios y no de nuestra vanidad. Así, cada altar se transforme en un lugar donde su nombre sea exaltado y su gloria permanezca para siempre.